La respiración es otra de las constantes vitales. La respiración, ¿qué es? En realidad es un intercambio de gases que ocurre en los pulmones, ¿vale? Los pulmones realizan dos movimientos, uno de inspiración, mediante el cual tomamos el aire de la atmósfera, y otro de expiración, mediante el cual lo expulsamos. Lo que hacemos realmente al inspirar el aire de la atmósfera es que entra el aire en los pulmones y desde ahí los pulmones obtienen el oxígeno que luego la sangre va a llevar hasta todas las células. Al respirar, el tórax, la cavidad torácica se eleva. En la expiración es la salida de aire de los pulmones. En realidad lo que hacen los pulmones es coger el dióxido de carbono o CO2 que viene con la sangre procedente de las células y eliminarlo junto con el resto del aire, ¿no? Eliminamos el dióxido de carbono. El tórax en este momento desciende, de manera que podemos saber si una persona respira viendo su pecho. Cuando sube está cogiendo aire, cuando baja está eliminando. Bueno, ¿cuál es el centro que regula la respiración en nuestro cuerpo? Igual que las otras constantes vitales, el centro regulador lo buscamos en el sistema nervioso. En el sistema nervioso central, en esta parte que llamamos encéfalo, en el bulbo raquídeo se encuentra el centro nervioso que regula la respiración. Él está en el mismo sitio que el centro que regula el pulso, la frecuencia cardíaca. ¿Qué hace este centro regulador de la respiración? Pues coordina los movimientos respiratorios para que el ritmo, la velocidad y la profundidad de nuestra respiración respondan a los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono que son necesarios en cada momento. Fijaros, la respiración no ocurre como con el ritmo del corazón y con la temperatura. La respiración es involuntaria, pero también puede ser voluntaria, porque nosotros controlamos los músculos respiratorios. ¿Os acordáis cuál es? Teníamos los pulmones y debajo de los pulmones había un músculo con forma de cúpula, que era el diafragma, que cuando se contraía, tiraba de los pulmones, se ponían grandes, se llenaban de aire, y cuando se relajaba, pues se ponía así en forma de cúpula, los pulmones más pequeños, y expulsaban el aire. Además de este músculo, teníamos todos los que hay entre las costillas. Los músculos intercostales también eran músculos respiratorios. De manera que ¿cómo podemos ver cómo respira una persona? Mirando el tórax, mirando el pecho. Cuando sube, toma aire, cuando baja es que está soltando el aire. Bueno, ¿qué cosas podemos valorar de la respiración? En primer lugar, la frecuencia. La frecuencia es el número de respiraciones que hace una persona por minuto. Respiraciones por minuto. La frecuencia disminuye con la edad. Si le tomamos la respiración a un niño, veremos que respira muchísimo más rápido que nosotros. Cada vez se va enlenteciendo hasta que llega a la respiración normal del adulto, y luego las personas mayores pues todavía respiran más despacio. ¿Qué otra cosa podemos mirar en la respiración? El ritmo. El ritmo debe ser regular, es decir, que cada respiración, que se haga una respiración cada el mismo tiempo. Pero puede existir el ritmo también irregular, como los latidos irregulares del corazón, que haya respiraciones seguidas y respiraciones más espaciadas. Entonces tendríamos en la respiración el ritmo regular y el ritmo irregular. También en la respiración podemos hablar de profundidad. ¿Qué es la profundidad en la respiración? Cuando más profundo respiramos, más aire nos entra. Luego la profundidad, que es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones. Entonces podemos hablar
en función de esto, de dos tipos de respiraciones. Hay una respiración que es superficial y otra que es profunda. La misma palabra lo dice. La respiración superficial se queda en la superficie. Es decir, en los pulmones empiezan a llenarse de aire, pero no se llenan enteros, se llena solo la parte de arriba. Se utilizan los músculos superficiales para respirar, entra poco aire y se utiliza solo la parte superior de los pulmones. Pero ¿qué sería la respiración profunda? En la respiración profunda interviene el diafragma. Se contrae el diafragma y al contraerse tira de los pulmones hacia abajo, de manera que se llenan de aire a tope. Se llenan y entra una gran cantidad de aire. Entonces, respiración superficial entra poca cantidad de aire, en la respiración profunda entra el aire, mucho aire y todos los pulmones se llenan de aire. Vale. Entonces vamos a ver qué nombres utilizamos para hablar de la respiración buena y de cuando no es tan buena. Bueno, en primer lugar empezaremos diciendo que la respiración normal de una persona es entre 12 y 18 respiraciones por minuto. Esa es la respiración normal. El número de estas respiraciones va a depender de la temperatura, igual que el pulso. Si una persona tiene fiebre, pues también aumenta sus respiraciones por minuto. Una vez hubo una alumna que en el examen le salió esto: ¿cuántas respiraciones por minuto es la respiración normal? Y ella no se acordaba. Entonces lo que hizo fue contar sus respiraciones y efectivamente le salió esto y tuvo bien la pregunta. Para ver los nombres de los distintos tipos de respiración, vamos a recordar, en primer lugar, que A significa sin, ¿os acordáis? Y esta palabra pnea significa respiración. Entonces, ¿qué significaría apnea? Apnea, sin respiración. Es una situación transitoria en la que una persona no respira. Apnea, sin respiración. Lógicamente es transitoria, porque si fuera durante mucho tiempo, pues esa persona se moriría. Vale. ¿Recordáis que bradi era lento y taqui era rápido? Pues igual que tenemos la taquicardia y la bradicardia, tenemos la bradipnea y la taquipnea. ¿Qué será la bradipnea? Pues bradi es lento, nea es respiración, sería la respiración lenta. Si hemos dicho que la respiración normal es entre 12 y 18 respiraciones por minuto, pues cuando tengamos menos de 12 tendremos bradipnea. O sea, menos de entre 10 y 12, menos de 12 respiraciones por minuto, bradipnea. ¿Y qué sería la taquipnea? La taqui significaba rápido, nea, respiración, pues taquipnea sería la respiración muy rápida. Si antes teníamos que la respiración normal era entre 12 y 18, pues más de 18, más de 20 tendríamos la taquipnea. Y aquí tenemos otra partícula de palabra que significa eu, que significa bueno. En palabras como, salen palabras, bueno, como eutanasia, euforia, bueno. Eu significa bueno, y si le seguimos de nea, eupnea, que sería, que salió en el examen, pues sería la respiración buena, la respiración normal, que hemos dicho que está entre 12 y 18 respiraciones por minuto. Vale, esto en cuanto a la frecuencia. Tenemos periodos que no respiramos, apnea. Acordaros de supervivientes. La apnea es el rato que se tiran sin respirar. Si la respiración buena le llamamos eupnea, entre 12 y 18 respiraciones por minuto. Cuando es menos le llamamos bradipnea
y cuando es más le llamamos taquipnea. Respiración rápida, respiración lenta. Y en cuanto a la profundidad, hemos visto que es la cantidad de aire que metemos. Puede ser que una persona respire, pero al respirar meta poco aire en sus pulmones, de manera que va a llevar poco oxígeno a la sangre. Entonces, cuando se toma poco volumen de aire, pues se llama hipopnea. Hipo poco y nea respiración, poco aire. Hipernea pues sería lo contrario, hiper mucho, mucha respiración. Una persona que inspira muchísimo más aire del que debiera. Vale. Y aquí tenemos alteraciones del ritmo, de la frecuencia, del ritmo y de la profundidad de la respiración. En primer lugar tenemos esta palabra que nos va a salir muchísimo, que es disnea. Si os acordáis, dis significaba dificultad, distrofia, por ejemplo. Pues disnea, dificultad, nea, respiración. Disnea es cualquier dificultad que tenga una persona para respirar. Hace referencia a la respiración difícil o costosa. Cuando una persona no puede respirar, pues tiene la sensación de que le falta el aire o le duele al respirar. Cuando pasa esto, el paciente tiende a utilizar músculos que no utiliza habitualmente para respirar, y entonces se habla de que la respiración se realiza con muchísimo esfuerzo. Otro concepto que viene aquí es la ortopnea. Todo lo que acaba en nea ya sabéis que es respiración. Ortopnea aquí hace referencia a cuando a una persona le cuesta respirar cuando está en posición horizontal. O sea, una persona que está acostada y le cuesta respirar, eso se llama ortopnea. Acordaros que a las personas con problemas de pulmones no se les ponía nunca así, se les ponía con la posición de Fowler, se les incorporaba un poco para que pudieran respirar mejor. Porque si están horizontales, pues posiblemente tengan dificultades. Y esta dificultad se llama ortopnea. Vale. Aquí tenemos algunos tipos de respiraciones especiales con alteración del ritmo y de la profundidad que tienen nombre propio. Por ejemplo, no sé si habéis observado alguna vez, hay algunas personas, a mi padre le pasaba cuando estaba durmiendo, que están respirando, mirad, en esta línea las ondas nos están marcando la profundidad de la respiración, de manera que aquí hay más profundidad y aquí es más superficial. La profundidad que era la cantidad de aire que metíamos, acordaros. Entonces esta es una respiración en la que una persona empieza a respirar débilmente cada vez más profundo, hasta que ya respira profundamente y luego empieza otra vez a bajar el nivel y a respirar menos hasta que llega un periodo que no respira nada, es decir, que está en situación de apnea. Vale, pues este ciclo respiratorio se llama la respiración de Cheyne-Stokes, ¿vale? Y es muy característica de enfermedades como la insuficiencia cardíaca. Otro tipo de respiración es una respiración con ritmo irregular. Se llama la respiración de Biot, y en esta se alternan periodos de apnea. Por ejemplo, hay 3, 4, 5 respiraciones y luego un periodo de apnea. Luego 4, 5 respiraciones, otro periodo de apnea. 2 respiraciones, otro, y así sucesivamente. A esto le llamamos la respiración de Biot. Y por último, la respiración de Kussmaul es una respiración que el ritmo es
Es constante, o sea, entre respiración y respiración pasa el mismo tiempo, pero el paciente intenta hacer una respiración muy profunda, es como si le faltara el aire y quisiera cogerlo todo. Entonces aquí se produce un aumento de la frecuencia y de la profundidad respiratoria. Y esa sensación que tiene el paciente de que necesita tomar aire, que se define a esta respiración como hambre de aire, respiración de Kussmaul, hambre de aire. Bueno, dentro de la apnea, que la hemos visto antes, la apnea son periodos que no respira, está la famosa apnea del sueño. No sé si conoceréis a alguien que tenga este tipo de respiración durante el sueño. Se caracteriza porque la respiración se interrumpe durante unos segundos durante el sueño. Son personas que se quedan durmiendo, están respirando y de pronto pues parece que no respiran y luego respiran otra vez y así sucesivamente. La apnea del sueño. Bueno, ¿cómo se toma la frecuencia respiratoria? Pues mira, la toma el TCAE o el enfermero. Necesitamos, igual que en los otros casos, un reloj con segundero, pero es una de las pocas excepciones de cosas que no hay que informarle al paciente, ya que la respiración, recordemos que la respiración la podemos hacer voluntariamente. Entonces, si el médico le dice, voy a mirar tu respiración, el enfermo puede respirar de otra manera, entonces hay que engañarlo un poco. Hay que hacer como que le estás tomando el pulso, pero en realidad estás contando las veces que sube y baja el pecho, que son las respiraciones. Entonces no se informa al paciente para que no modifique su respiración. Se le informa de que se le va a tomar el pulso, se le coge de la muñeca, se cuenta durante 1 minuto, pero lo que contamos son las elevaciones del tórax. Y si es una respiración irregular, que se nota poco, se le puede poner el brazo al paciente sobre el pecho para sentirla mejor. Y si el movimiento es poco perceptible, pues tendremos que echar mano del fonendoscopio que llevan los médicos. Y esto es todo de la respiración.